puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Y vamos a hablar hoy acerca de la resurrección, ya que acaba de pasar Semana Santa. Una semana muy importante para nosotros los creyentes, pero vamos a hablar acerca de la resurrección. Es un tema que dimos en la iglesia y quiero que usted tome atenta nota de lo que vamos a hablar en esta hora de la mañana. Lo primero que te quiero decir es que en la Biblia habla de la resurrección, pero no habla de la reencarnación. Vamos a partir desde allí. Una cosa es resucitar y otra cosa muy diferente es reencarnar. La palabra resurrección significa volver a la vida a alguien que había muerto. Eso significa resucitar. Pero la reencarnación es la creencia que una persona adopta un cuerpo material no solo una vez, sino que va muriendo y va pasando de nuevo de cuerpo en cuerpo varias veces. De hecho, le quiero contar que las personas que creen en la reencarnación, ellos creen que entre más reencarnaciones, más se va perfeccionando la persona. Ellos tienen un concepto de una rueda de vidas sucesivas, donde cada persona va tomando una forma diferente. Puede que en la vida pasada, según esa creencia, tú hayas sido una mujer. Por eso hoy eres un hombre, según la creencia, con unos conflictos, porque tal vez como mujer no fuiste lo que tenías que ser. O puede que fuiste un animal o vas a reencarnar en algo diferente. Ellos creen en esto. Partiendo de ese punto, la Biblia no menciona la palabra reencarnación en ninguna parte, pero sí habla de la resurrección. De la resurrección. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nuestras creencias como cristianos y las de las otras religiones? Pues le voy a contar que los budistas, ellos fundamentan su fe en Siddhartha Gautama Buda, ¿no? El fundador. Siddhartha Gautama Buda murió. Los del Islam, la gente los árabes que creen en Mahoma también murió. Los que también conocen de Confucio saben que Confucio murió. Mahatma Gandhi murió también. El Dalai Lama murió. Pero usted puede decirme que el Dalai Lama está vivo. Lo que pasa es que este Dalai Lama es el número 14. Es el número 14 y ellos dicen que cada Dalai Lama es la reencarnación del anterior. Pero el primer Dalai Lama murió hace más de 500 años. Entonces, la gran diferencia entre el cristianismo y el hinduismo o el budismo tibetano es que nuestro líder máximo, que se llama Jesús de Nazaret, no solo murió, sino que también resucitó. Ni Gautama Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni el Dalai Lama, ni Gandhi, ni ninguno de ellos resucitó. El único que murió y resucitó
se llama Jesús de Nazaret. Y eso quiero dejártelo totalmente claro. La gran diferencia entre nosotros como religión, hablemoslo de esa manera, y las otras creencias, es que todos los líderes de las otras creencias o corrientes religiosas, sus líderes murieron, pero no resucitaron. Nuestro gran líder, si se puede decir así, nuestro Señor, nuestro Rey, murió, pero resucitó. Ahora, mucha gente en la Biblia murió y resucitó. Esto no es nuevo, que hayan muerto personas y hayan resucitado. Vamos a ver algunos casos de muertes en la Biblia que terminaron con resurrecciones. Por ejemplo, hay un caso que a mí me llama mucho la atención y es el caso de un hombre llamado Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús juntamente con su hermana Marta y con María. Eran hermanas de Lázaro y cada vez que el Señor Jesús iba a Betania, en Betania se quedaba en la casa de Lázaro. Pero la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que Lázaro ha muerto. Quiero que usted me acompañe, por favor, hasta Juan, capítulo 11. Y vamos a leer esta historia que es fascinante. Juan, capítulo 11, me habla de una resurrección que está registrada en la Biblia. En la Biblia no solo está esta resurrección, recuerde también que el hijo de la viuda muere también. La viuda de Sarepta muere este muchacho y es resucitado por el profeta Elías. También aquella mujer de Sunem que no podía tener hijos, luego Eliseo ora, Dios le concede un hijo y este hijo muere. Sin embargo, Eliseo ora y el niño resucita. Hay varias resurrecciones registradas en la Biblia, pero quiero detenerme en esta de Lázaro. Lázaro muere. Y la Biblia dice que antes de morir las hermanas mandan a llamar al Señor, le piden que venga y que lo ayude, porque está enfermo. Él estaba enfermo de muerte, pero el Señor no va. Ahora, Lázaro muere y el Señor se aparece tiempo después, días después, y las hermanas le reclaman al Señor que por qué no apareció cuando era el momento. Aparentemente, ante los ojos humanos ya no había nada que hacer. Yo me imagino que Marta y María, cuando su hermano estaba agonizando, tenían la esperanza humana que el Señor apareciera, pero no apareció. Luego, cuando él fallece, la lógica te dice que acaba de morir y que es más fácil orar por él y que él resucite. Sin embargo, el Señor no aparece en los minutos siguientes del fallecimiento de Lázaro, no aparece en media hora ni en una hora, y poco a poco ese cuerpo comienza a enfriarse. Y la esperanza de Marta y de María, ver a su hermano resucitar, comienza a desvanecerse. Así que Marta y María se llenan de dolor, de tristeza, porque su hermano ha muerto y el maestro no ha hecho nada. Ahora, la lógica te dice que acaba de morir y es fácil orar por él tal vez y que resucite. Pero esta historia se pone mucho más grave porque cuando el Señor llega a orar, las hermanas le reclaman porque él llevaba 4 días muerto y la Biblia dice que estaba hediondo o que hedía o que olía a podrido. Entonces vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 38. Dice la palabra de Dios así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. La lógica te dice que un cuerpo que se ha reventado, que ha botado todos los jugos o los líquidos, que se ha inflado, que ha tenido un proceso de descomposición, no puede resucitar. Eso dice la lógica. Pero el poder de Dios no se basa en la lógica humana. Así que el Señor le dice a Marta, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
la resurrección no es un acto físico ni lógico. La gente se cuestiona y dice, pero si ya solo queda el polvo, o ni siquiera el polvo, ¿de dónde va a resucitar? Es que la resurrección no es un acto natural, es un acto de la gloria de Dios. Y el Señor comienza a orar y Él hace una oración primero al Padre, donde le dice que gracias por haberme oído. Pero después dice en el versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, había muerto, ya no está muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En ese momento no había esa cultura zombie que tenemos hoy nosotros, ¿no? No es que la resurrección, entonces vamos a orar para que alguien resucite y resucitó un zombie que quiere comer cerebros. No, esa no es la cultura de la Biblia. Ese tema de los zombies y ese tema de los muertos vivientes, eso viene de las tinieblas, pero eso no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos. Lázaro no resucitó como un zombie. Lázaro resucitó como era, con su cuerpo, con su piel, con su sonrisa, con su mirada, con su conciencia, como un ser humano normal. Después de esto, después de esta resurrección, comienza a haber un complot para asesinar al Señor. ¿Por qué? Porque toda la gente de Betania que supo que Lázaro estaba muerto, todos los que pudieron darse cuenta de la descomposición de su cuerpo, al ver que ese cuerpo descompuesto ahora estaba vivo y Lázaro seguía normal, entonces toda esa gente comenzó a creer en Jesucristo. Por eso es que usted luego encuentra una historia maravillosa donde el Señor lo invitan a una cena y a esa cena es para darle gracias por la resurrección de Lázaro, y ahí es donde María quiebra un perfume y lo derrama a los pies del Señor en gratitud. Pero a mí lo que me sorprende es lo que dice Juan capítulo 12, versículo 9. Juan 12, 9 me habla de algo, complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, hablando del Señor, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La Biblia aclara que lo había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien que fue resucitado? Que lo quieran matar otra vez. Y a Lázaro lo querían volver a matar. ¿Por qué? Porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Había un complot, matemos al que resucitó, vamos a matarlo. Ahora, claro que sí, Lázaro, en algún momento la Biblia no lo registra, termina muriendo de nuevo. La gran diferencia entre la muerte y la resurrección de Lázaro y entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús es que Lázaro resucitó, pero tuvo que volver a morir. Pero el Señor Jesús resucitó y no tiene que volver a morir. Y te lo voy a explicar por qué. Voy a tratar de ir despacio. Es un tema que tiene un entramado bastante complejo y que quiero que esto te quede claro y ojalá estés tomando nota y lo puedas enseñar a otros. Lo primero que te voy a decir es que en Semana Santa vimos a un Jesús en una cruz. Vimos a un Jesús totalmente despedazado, flagelado y moribundo en una cruz. Pero lo que te voy a decir es que al Señor Jesús nadie lo mató. Y esto le va a reventar la cabeza a más de uno. A él nadie lo mató. Escúcheme lo que le voy a decir. A él nadie lo mató. Él puso su vida para morir voluntariamente. Él la puso, pero también él tiene el poder de volverla a tomar. Este pasaje es uno de los pasajes más poderosos en cuanto a la resurrección del Señor que está en la Biblia. Juan capítulo 10, allí mismo, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10,
versículos 17 y 18. Está hablando el Señor y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escúcheme, Él puso su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Él nadie lo mató. Al Señor Jesús no lo mató el diablo, no lo mató la gente. Él mismo puso su vida y permitió esto con un propósito. Ahora, como te dije que voy a ir despacio, te voy a explicar por qué la muerte no podía tomar la vida del Señor Jesús. ¿Por qué la Biblia dice que el Señor Jesús venció la muerte? ¿Y por qué es sorbida la muerte en victoria? ¿Por qué? Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Dónde comenzó la muerte en los hombres? En el Edén. Génesis capítulo 3 me narra una conversación entre la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, y Eva. No sé por qué Eva estaba hablando con el diablo. Tal vez Eva estaba caminando de repente y apareció esta serpiente que le hablaba. No sé, Eva, si estaría, digámoslo, con muchas ganas de hablar como buena mujer y tal vez Adán no le prestó atención, no sé. El hecho es que Eva tiene una conversación con la serpiente acerca de la prohibición de Dios de comer de un árbol específico que había en el huerto. Dios le había dicho que de ese árbol del bien y del mal no podrían comer, coman cualquier cosa. Ahora, Dios, ¿por qué le había dicho a ellos que no comieran de ese árbol? Porque ese árbol simboliza la obediencia. La obediencia que Satanás no tuvo en el cielo cuando era un ángel llamado Luzbel. Así que ese árbol tipifica la obediencia. Mira, tienes no sé cuántos miles de árboles, come cualquiera, pero de este no. La obediencia, el límite de Dios. Entonces Eva está hablando con la serpiente y le dice en el versículo 3 ella, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, le está contando Eva al diablo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál era la sentencia? Si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, la serpiente, Satanás siempre mezcla verdades con mentiras y logra convencer a Eva de que no va a morir. Totalmente falso esto. Usted sabe que ellos comen, a ellos no les da un infarto en ese momento, pero ellos comienzan a morir. Pase por favor a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y a partir del versículo 3, la Biblia me narra cronológicamente qué tiempo vivió Adán y cómo lo vivió. Hasta haga esta separación. Hasta antes del árbol, hasta antes de comer del fruto, no había tiempo. No se medía en tiempos, ni en años, ni en semanas, porque Adán y Eva eran eternos. Entonces, ¿para qué voy a medir a un ser humano que es eterno? No se puede medir ni en lustros, ni en ninguna medida de años. Pero a partir de que comen, comienza su vida a ser medida cronológicamente. A través del tiempo comienza a medirse y dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. ¿Cuántos años tenía Adán cuando engendró a Set, el reemplazo de Abel que mató Caín? 130. Pero siga conmigo la lectura, por favor.
Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y dice el versículo 5 de Génesis 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Qué dice al final? Y murió. Adán murió porque Adán pecó. Dice la Biblia que la serpiente le dijo, no van a morir. Sin embargo, murieron. Adán murió. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Usted se imagina nosotros llegar a esa edad? Pero no eran ancianos. No era que a los 80 ya estaban ancianos, no. Esta gente era longeva. ¿Usted se imagina? ¿Y qué? Vamos a celebrar el cumpleaños a Carlos. ¿Y cuántos cumple? No, 540, todavía está joven. Así era la gente de antes. ¿Sabe que usted tome y comience a mirar los descendientes de Adán? Por ejemplo, su hijo Set vivió 912, Enós vivió 905, Cainán 910. Entre más iba naciendo gente, menos años vivían. Menos años vivían. Dice la Biblia, y vivió 930 años y murió. ¿Por qué murió? Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entre más peca una persona, entre más le da a su cuerpo rienda suelta a lo que no conviene, más a su cuerpo viene la muerte. Usted se quiere ver conservado, usted se quiere ver sano, saludable, se quiere sentir bien, no peque. Porque el pecado trae como consecuencia la muerte. No la muerte inmediata, pero sí una muerte que comienza a deteriorar tu ser interior. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Todos pecaron. Romanos 3:23. Pero en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora escúcheme, por favor. Todos los hombres pecaron y el pecado pasó de un hombre a otro, fue pasando a todos los hombres y así mismo fue pasando la muerte. Pero el Señor Jesús no tenía por qué morir. ¿Por qué razón no tenía por qué morir? Porque Él nunca pecó y como nunca pecó, entonces la muerte no tiene poder sobre Él. Y esto es glorioso. El Señor Jesús no pecó de pensamiento, cosa que es bien compleja. No pecó de palabra. No pecó por omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Él no se hizo el de la vista gorda, como decimos en Colombia. Él no pecó ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra, ni con actitud. No pecó en absoluto. Porque si hubiese tenido un solo pecado, entonces la muerte tendría poder sobre él y entonces cuando él murió, la muerte no lo hubiera soltado. La muerte no tenía poder sobre el Señor porque nunca el Señor conoció pecado. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando del Señor Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, ¿qué dice la Biblia? No conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Él no murió por sus propios pecados. Él murió por nuestros pecados para que a través de su muerte la vida fuera impartida sobre nosotros. Él murió no por sus propios pecados, sino por nuestros pecados
para que la muerte en nosotros no siguiera condenándonos. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no pecó, ni siquiera nunca dijo una mentira, por pequeña o por tonta que fuera, nunca estuvo chismeando, nunca murmuró, nunca levantó falso testimonio. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesús, santo, santo, santo. Como no pecó, la muerte no tenía poder sobre él. Ahora, esto es glorioso. Si él tan solo hubiera cometido un pecado, entonces la muerte lo hubiera retenido. ¿Por qué Jesús venció la muerte? Porque él obedeció hasta lo máximo, hasta lo sumo. Obedeció en todo, cumplió la ley, cumplió los profetas, cumplió los mandamientos, hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que el Padre le pidió, y en él no fue hallado mancha, ni corrupción, ni pecado. Por eso él puso su vida y él mismo la tomó. La muerte no lo pudo retener. Y por eso es sorbida la muerte en victoria. La muerte no podía retenerlo a él, porque sencillamente en él no hubo pecado. ¿Por qué el Señor a los 3 días resucitó? ¿Y qué estuvo haciendo en esos 3 días? Vamos a ver hasta dónde me alcanza el tiempo hoy para hablar de la resurrección. El Señor en esos 3 días fue a un lugar llamado el Hades. En la antigüedad, antes de Jesús, en el centro de la tierra quedaba un lugar llamado el Hades. El Hades era el sitio donde todos los muertos iban a dar. Los buenos iban a un lado, los malos iban a otro. Los buenos iban a ser consolados, los malos iban a ser atormentados, según la narración de la Biblia. La palabra Hades, Seol o Sheol, Abadón, Geema o infierno, es la misma palabra. Es la misma palabra. Ahora, Lucas me habla a mí de este lugar desde una óptica de 2 personas que mueren. Lucas capítulo 16, versículo 19, me habla de otro hombre llamado Lázaro. No es el mismo Lázaro que resucitó. Recuerde que había nombres que eran muy populares. De hecho, el nombre Judas era popular hasta que Judas lo salpicó con una mala reputación. Pero la gente le ponía a sus hijos por nombre Judas. De hecho, hay un evangelio, hay una epístola al final de la Biblia que se llama Judas. No tiene capítulos, es solo uno. Queda antes de Apocalipsis. Dice la Biblia que murió un hombre llamado Lázaro y un rico, al cual la palabra no me da nombres. Y estos dos, el rico tenía muchas cosas, el pobre no tenía nada. Y estos dos tienen un encuentro luego en el Hades. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico estaba siendo atormentado. Y a lo lejos vio ¿a quién? A Lázaro, el mendigo. Entonces el rico, dando voces, dijo a Abraham: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le estaba pasando al rico? Estaba siendo atormentado. ¿Por ser rico? No, por haber sido una mala persona. Porque la Biblia, cuando usted comienza a leer esta historia, dice que el mendigo vivía a la puerta del rico y el mendigo ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del rico y nadie le daba. O sea, no era un rico solidario, no era un rico con misericordia, era un rico egoísta. Entonces le pide a Abraham, y esta historia es verídica, esto no es el Señor enseñaba a través de ejemplos
a través de parábolas. Esto no es una parábola, esto es una historia que está narrando el mismo Señor Jesús y que solo se encuentra en Lucas capítulo 16. Entonces el rico le dice a Abraham que envíe a Lázaro y que moje la punta, mire el anhelo, moja solo la punta del dedo y que me dé un poquito de agua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El Hades era un lugar donde a un lado estaban los buenos, a un lado estaban los malos, y había una gran cima con ese o un gran abismo que los separaba. Entonces dice el versículo 26, además de todo eso hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces insiste el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre. O sea, le dice: bueno, está bien, pero mándalo al mundo de los vivos para que le hable a 5 hermanos que tengo yo que son iguales a mí, para que no vengan a este lugar. Le dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esto es real. En ese lugar estaba siendo atormentado el rico, y allí estaban todos aquellos que decidieron vivir su vida sin Dios. La Biblia no me dice que Lázaro fue un hombre que conocía la Biblia. Esta historia, al tratarse de Abraham, puede ser una historia muy antigua, pero lo que sí es cierto es que hasta ese momento el Hades tenía a un lado lo que se llamaba el seno de Abraham, que eran los buenos, entre comillas, y a otro lado los que no habían querido aceptar a Dios. Ahora, el Señor desciende a las profundidades de la tierra a predicarle a las almas que estaban allá encarceladas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, me habla acerca de esto. ¿Qué estuvo haciendo el Señor esos 3 días? Primera de Pedro capítulo 3 dice lo siguiente, el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué hizo? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué dice la Biblia? Que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera al Señor. Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma, hablando del Señor, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es claro, le estoy dando bastantes versículos de la Biblia para que usted tenga argumentos claros de lo que es la resurrección. Lastimosamente quedan unos cuantos minutos de programa el día de hoy. Este tema lo desarrollaremos en otro momento, porque quiero hablarte qué te espera a ti cuando resucites. ¿En el cielo te podrás casar? ¿Qué pasa con los matrimonios cuando lleguen al cielo? ¿Nosotros comeremos alimento físico o no? Hay muchas cosas
¿Qué cuerpo vas a tener cuando resucites? ¿Cuál será tu cuerpo? ¿Qué tipo de vida vas a llevar en la resurrección? Bueno, si se lo perdieron fue porque no fueron al culto del domingo. Pero voy a dejarte aquí con algo que me llama mucho la atención. El Señor Jesús resucitó y se le aparece a María Magdalena. Y Juan capítulo 20, versículo 11 dice lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ya habían pasado los 3 días. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de la tumba, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En varios versículos se los voy a demostrar. Cuando el Señor Jesús resucitó, no lo reconocieron porque su cuerpo era otro. Dice que ella lo vio, pero no sabía que era Jesús. Ahora, versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella no lo reconocía. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Allí lo reconoció. Y termino diciéndote esto, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Que le dijo: no me toques, porque aún no he subido. Ya habían pasado 3 días, pero no había subido porque estaba en las profundidades de la tierra. Que Dios te bendiga y quiero que pongas tu mirada en algo. Cuando las cosas no estén saliendo bien, cuando tengas problemas, dificultades, escasez, miseria, hambre, persecución, enfermedad, pon tu mirada en algo glorioso y maravilloso que el Señor ganó para ti. Un día, si tú vives para Cristo, el morir será ganancia y un día vas a resucitar en un cuerpo que no tiene corrupción, en un cuerpo que no tiene pecado, que no se cansa, que no se fatiga, y un día estarás con el Señor para siempre. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.